Entonces, el otro método al que vamos a acudir es el execute query. El execute query permite ejecutar cualquier instrucción. Las otras son muy particulares: insert, update, delete. Esta es más abierta. ¿Por qué es más abierta? ¿Qué cabe, muchachos, en un select? ¿Y qué es todo? Exactamente. Hasta ahí, esa es la forma general, ¿no es cierto? Select, asterisco, from. Pero yo, ¿cómo puedo complementar esto? ¿Qué podría poner yo? Ahí tengo la tabla students. César, ¿qué más puedo poner después de students? ¿Seguro? Es que el web. Es que no había visto, no me dejó la... Podría poner el where, como me menciona por acá, ¿no es cierto? No me hables lo que es Javi. Eso, exacto. Por eso digo, eso se puede ampliar bastante, Javi. Entonces, ese como sería teniendo Es algo parecido al in, conteniendo tales características, ¿sí? Muy similar, tiene cierta similitud, ¿vale? Entonces yo puedo poner el where, puedo ponerle Javi, puedo poner otra, dice la prescripción. Pero eso es para un procedimiento almacenado. Más bien un order by, ¿qué tal? ¿Sí o no? Y hay otro más importante todavía. Si yo tengo dos tablitas, exactamente. Aquí cabe, este es el más importante de todos. El inner join. ¿Listo? Entonces yo hago el caso general. Si cabe un select asterisco from, de ahí para adelante, el límite es la imaginación, ¿sí o no? Si necesito extraer datos, pues empiezo a estructurar mi consulta con cualquiera de esas cláusulas, la amplío, porque empiezo a filtrar de una u otra forma. ¿No es cierto? Perfecto. Entonces ese es el caso general, select asterisco from, como está allí marcado. Después, voy a definir una variable, ampliemos esto un poco. Voy a definir una variable tipo result set. ¿Para qué va a ser el result set? Yo sé muy bien que si ejecuto select asterisco from, ¿cuántos datos puedo tener? Todos los que eran en una fila. En toda la tabla, ¿no es cierto? Puede ser uno o muchos. Entonces ese uno o muchos yo necesito almacenarlo en alguna parte. ¿Cuál va a ser esa alguna parte? Esta variable rs, que es tipo result set. Entre comillas, esa va a ser, bueno, ¿me entienden la idea? Ese va a ser la matriz de datos. ¿Se asterisco from? Trae un montón de filas. Sí, es como el fecha array de PHP, exactamente, ¿cierto? Entonces miren que son las mismas similitudes que teníamos en otros lenguajes de programación, tal cual. ¿Listo? Perfecto. Entonces, antes de poder ejecutar la instrucción, pues hay que definir la variable. Ya sabemos que esta está definida previamente, ¿no es cierto? Tipo stable. Bien, debe estar dentro del try porque esto puede que genere alguna excepción, algún error. Ok, ahora le digo puntualmente, ejecúteme una consulta. ¿Cuál? La que está en la variable query. ¿Dónde está query? Arriba. ¿Y qué contiene query? Eso. ¿Sí o no? Listo. Pero eso, sabemos, me retorna unos datos, entonces hay que almacenarlos en algún lado. Ahí entra el RS, ¿no es cierto? Perfecto. Ese es mi arreglo de datos. Ahí está mi matriz de información. Ahora, ¿qué sigue? Viene un actor importante acá. Este ya lo habíamos analizado previamente. ¿Recuerdan esa clase? Sí. Yo creé esta clase con la finalidad de poder almacenar todos los detalles de un estudiante ahí. Pero sabemos que puedo tener ¿cuántos estudiantes? Un montón. Entonces voy a crear una lista de arreglo con todos esos estudiantes. Entonces ahora sí, con más detalle miramos esto. ¿Qué observa acá? Esto lo habíamos visto antes. Un array list. Voy a almacenar información ¿de qué tipo? Esa es la clase que yo creé, ¿cierto?
Perfecto, aquí instancio eso y en donde empiezo a llenar esa información. En el mientras, exactamente, dentro del mientras. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Primero, creo un objeto tipo student, uno solo, lo llamé pupil. Bien, dentro del mientras, ¿qué hago? Mientras pueda avanzar un registro en mi result set. ¿Y qué significa avanzar un registro? Hay datos, hay datos, hay datos, hay datos, hay datos, hay datos. Y esto es repetitivo, ¿no es cierto? Entonces, como esto es repetitivo, si yo puedo avanzar una fila, tráigame lo que hay en esa fila. Tráigame lo que hay en esa fila. Avance una fila y realice el siguiente proceso. ¿Que cuál es? Pues entonces, instanciemos el objeto que estaba aquí previamente, ¿no es cierto? ¿Con qué datos? ¿Esto de dónde lo estoy sacando? Si es la clase. Necesito otra opinión. ¿De dónde estoy sacando esos datos? De la array. De la array, exactamente. ¿Sí? Y le estoy diciendo, vea, de ese array, esa matriz, necesito algo particular. ¿Qué necesito? Miren, necesito que me traiga el ID, el name, y ya se imaginan lo que viene ahí para adelante. ¿No es cierto? Particularmente, ¿de dónde me estoy sacando esta información? De la tabla. Ah, no hice respaldo de la tabla. Bueno. ¿Sí o no? Entonces, este ID, este name, corresponde no a la clase. Este no es el de la clase. Este es el de el resultado de la consulta. De cada columna. De cada columna. Y como es un ciclo iterativo, pues va fila por fila, una por una. De esta columna, tráigame lo que hay. De esta otra columna, tráigame lo que hay. En la fila en la que vamos. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Creo el objeto. Entonces la información va a quedar almacenado en pupil. ¿Y después qué hago con ese pupil? ¿Dónde lo meto? ¿En dónde? En el array. ¿Claro hasta ahí? ¿Dificultades con el código? Digerible, ¿no es cierto? Perfecto. El catch, ya sabemos para qué es el catch. Ahora viene la parte interesante. Aquí en el array tengo toda la información. La logré trasladar desde la base de datos hacia el programa. ¿Cierto? Ya pasé de un contexto a otro. Perfecto. Ahora, ¿qué falta? Hay que mostrarla. ¿Sí o no? Existe allá en memoria, pero ahora necesito que la pueda visualizar. Entonces, para poderla visualizar, necesito obtener un objeto de mi vista, o sea, el formulario. ¿Saben quién es este TBL Student? Ese TBL, ¿dónde estará? En el diseño. ¿Recuerdan el diseño? El TBL Student no es más que este objeto. Ese, pongámosle el nombre aquí, propio. Este es TBL Student. Entonces le voy a decir al sistema, tómeme de la vista de mi formulario ese objeto. Adquiera el modelo. El modelo para Java va a ser todas las características de ese objeto. Trasládelo a una variable para que la pueda manipular. ¿Listo? Una tabla particularmente no se manipula así directamente, se hace por medio de un intermediario que va a ser el modelo. ¿Listo? Entonces miremos nuevamente el código. Entonces, pregunta de Dime. si fueran textbox, Pero los textbox sí puedo acceder directamente a ellos. ¿tengo que incluir cada textbox para poder hacer? Sí, si fueran varios. Pero no tiene mucha funcionalidad el textbox, porque el de textbox me cabe un dato. Y yo estoy trayendo ¿cuántos? Varios. ¿Sí o no? Bien. Entonces, le voy acá abajo. Le estoy diciendo, vamos a adquirir el modelo de la tabla para poderlo manipular, porque es que ahí hay múltiples propiedades, ahí hay múltiples datos. Bueno, lo voy a almacenar aquí en esta variable. En realidad es un objeto. Listo. Luego, como lo he mencionado, los datos están en memoria. Los pasé de la base de datos a un espacio en memoria reservado por Java, pero entonces necesito traerlos a Java propiamente. Algo así.
Este es otro arreglo. ¿Sí o no? ¿Identificamos estos símbolos? Eso es un arreglo. Entonces le estoy diciendo, vea, voy a crear un arreglo llamado row que tiene en total ¿cuántas posiciones? 4. Sí, va a ser, lo vamos a empezar a identificar desde 0, pero este 4 cuando estoy instanciando el objeto es el total de elementos. En realidad vamos a llegar hasta la posición número 3, ¿sí o no? 0, 1, 2, 3, ahí están los 4. ¿Listo? Bien. ¿Eso con qué finalidad? De empezar a ir fila por fila. Tome un dato, métalo en el arreglo. Tome otro dato, métalo en el arreglo. Tome otro dato, métalo en el arreglo. Y tome otro dato, métalo en el arreglo. Voy fila por fila, columna a columna. ¿Sí o no? Bien. Entonces, como todo eso está almacenado en un array list, entonces necesito recorrer el array list. Iniciamos desde 0. ¿Vamos hasta dónde? Hasta el tamaño total de ese arreglo. Listo, incrementamos de 1 en 1 y ahora el objeto row. Hola acá. ¿Qué es lo único que estoy cambiando para row? La posición. Ahí estoy representando las columnas. Listo, y a cada columna, ¿qué le estoy diciendo? Vea, tráigase la información de ese arreglo, obténgame para la fila particular en la que estemos parados, iterativamente vamos 0, 1, 2, 3, 4, hasta la última, y obtenga cada una de las propiedades que hemos definido para la clase. ¿Sí o no? Ingrid, ibas a decir algo. Pero o sea que ahí, no sé, no estoy equivocado, pero cada vez que se llena por fila, ¿Cómo se quiere? Esa instanciación se está dando es acá arriba. Acá estoy reescribiendo ese contenido. Arriba sí lo estoy instanciando varias veces, pero acá abajo estoy reescribiendo. Porque lo que va a pasar ahí ahorita, en el siguiente método, acá, en esta línea, toda esa información que empecé a recopilar, mándela a la tabla. Por eso la reescribo constantemente. Toma un dato, descárguelo a la tabla. Repito la iteración, tome un dato, descárguelo a la tabla. Repita. Y así sucesivamente. ¿Listo? Claro, está ahí. Very easy. Sigamos. Listo. Entonces todo este conjunto de instrucciones nos permiten realizar la consulta, obtener el total de resultados. Listo. Almacenar todos esos resultados en un objeto que ha sido designado particularmente para esa tabla, la clase. Los ubiqué sobre un arreglo. Y ahora, mande cada dato del arreglo a un vector y del vector mándelo a la tabla. ¿Listo? Y me van a preguntar, ¿por qué tanta vuelta para hacer eso? Ustedes ya saben que los tipos de datos son bastante conflictivos en Java. No puedo pasar directamente el valor numérico al string, me toca convertirlo. Algo así es lo que está pasando ahí. Estoy haciendo conversiones en los tipos de datos. Lo que recibo de la base de datos tiene un tipo. O sea que la clase ahí sirve es para recibir información de la base de datos. Sí. Y plasmarla en la tabla. Exactamente. Para eso sirve la clase. Para eso sirve la clase. Por eso lo he llamado, esa clase tiene la finalidad de servir como modelo para todo el sistema. Entre comillas. Redondeando mucho, ese es el controlador. ¿Y el controlador dónde está mandando la información? A la vista, que es el formulario. ¿Sí o no? Entonces ahí a grandes rasgos tenemos plasmado un modelo vista controlador. Una porción del código está encargado de darle formato a los datos. Otra está encargada de presentarla. Y otra está encargada de hacer la petición a la base de datos y actualizar la vista. ¿Listo? ¿Sí o no? Perfecto. Nos queda faltando este, pero entonces vamos a reproducir este caso hasta acá. ¿Vale?
Vamos a abrir el proyecto. Me falta la base de datos. Eso sí, no lo respaldé. Pero bueno, lo podemos reproducir rápidamente. MySQL. Verifiquemos qué nombre tiene la base de datos. Student, no. Tiene otro nombre. Sí, ejercicio J. Vamos a repasar eso. El proyecto es JStudents y de acuerdo con el código, dame un segundo que termine de cargar. Bien. Bueno. Ok. Y mi base de datos, de acuerdo al código que tenemos, hasta el experimento que hice con Víctor. Este no es necesario, cometémoslo. Pero Víctor me hizo ayer la pregunta, profe, ¿se puede conectar a una base de datos de SQL Server? Sí, sí se puede. Fue el experimento que hicimos ayer. Miren que lo único en lo que esto va a cambiar, ¿qué es? Lo que anexamos al controlador. El JDBC, antes era MySQL, pero se quiere conectar a SQL Server. A ver, hay que descargar la librería, indicarle aquí en la URL con quién me va a conectar, darle el puerto predeterminado de esa base de datos, que en el caso de SQL Server es 1433. El que está por defecto, sí. O sea, cada base de datos tiene su puerto preestablecido y es único. Es único. Entonces, si fuera, por ejemplo, una base de datos remota, servidor, ahí donde dice el JDBC permanece constante, este también constante, pero este es el que cambia. Si fuera un servidor remoto, pues allí pondría la dirección IP de ese servidor. ¿Listo? Lo mismo pasaría aquí para MySQL. Si tengo el dominio, pues métalo ahí. Mi propia.com/ tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Vale, aunque hay que tener otras consideraciones allí cuando vamos a acceder a un servidor remoto, pero esa es la idea fundamental. ¿Listo? Perfecto. Entonces dejémoslo como lo teníamos antes. Localhost, esto era el experimento. Suficiente. Bueno, mi base de datos se llama ejercicios J, entonces voy a recrearla aquí. Listo, conectémonos a ella. Y la información la tengo acá, ¿no es cierto? Reprodúzcala. Listo. Verifiquemos si esto nos funciona. Corramos de todas formas. Ups. No sale el mensaje. Bueno, veamos qué advertencia tengo en este momento. Acá. Ah, listo. A esto lo cambié por el experimento de ayer. Entonces ya no es connection URL, sino que es URL. Esto. Ah, no, ya funciona bien. Bueno, probémoslo. Bueno, ¿por qué está pasando eso? ¿Qué hipótesis tiene? Vamos a verificar. Probemos. Ese es el paso, que lo tienen que usar o no lo tienen que usar, lo que está en la... Sí, sí. Ok, root, bien. Password, bien. ¿Por qué no dio? Ah, por supuesto. ¿Quién me dice por qué? ¿Qué está fallando ahí? Carlos, ¿qué falta ahí? Está el user y el password. Exactamente.
La variable user y la variable password. Eso es. Ahora sí, conectado a la base de datos. Vamos bien. Llenemos esta tablita con un par de datos. Agregar. Dato ingresado correctamente. Muy bien. Entonces recuperamos lo que teníamos ya hasta ayer, ¿no es cierto? Verifico. Funciona, ¿no es cierto? Perfecto. Ahora sí, la parte interesante. La idea va a ser, ya tenemos funcionando el botón agregar. Su tarea va a ser poner a funcionar el botón editar y borrar, ¿cierto? Las indicaciones ya están dadas, ¿sí o no? Y me voy a encargar de que la tabla se llene con todo lo que hayamos registrado acá. Metamos un par de datos más para que esto sí tenga un poco de volumen. Dato ingresado correctamente. Si fuera a verificar, que se me hizo la ventana, curioso. Bien, vamos bien, ¿no es cierto? Entonces, no lo cerremos. La finalidad es que esta tablita, esa tablita, haga la consulta, traiga la información. ¿En qué momento les parece pertinente que yo haga esa consulta del select asterisco from? ¿Cuándo? ¿En qué evento? ¿Qué evento? De los tres. Pero los tres botones. Tomar otros botones o le doy un clic. ¿En qué momento? O sea, yo ejecuto esto y ¿cuándo debería llenarse esa tabla? En el momento que se agregue. En el momento que se agregue. Lo malo. Y ya. No. O también cuando se edite. También cuando se edite. ¿Y qué más? Y también cuando se borra. ¿Y qué más? Y también otro botón. Mostrar datos. ¿Pero cuál sería el mostrar datos? Si yo ejecuto esto, lo ejecuto. Vamos a ejecutar. Cuando se abre el. Exactamente. Cuando se abra Cuando se abre la ventana, ¿sí o no? Apenas se abre la ventana, yo ya debería tener información ahí visible, ¿no es cierto? No es. Tengo en realidad 4 eventos, ¿sí o no? ¿Cuáles? El botón agregar, el botón editar, el botón borrar. ¿Por qué? Porque si yo agrego, espero ver el resultado allí. Si yo edito, la misma cosa, ¿no es cierto? Y si lo borro, que desaparezca. Pero además, inmediatamente carga el formulario, pues yo necesito conocer el estado actual de la tabla, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces, son 4 eventos. ¿Será que programo una vez y copio y pego? Sí se puede. Pero hay que modificar. Se está modificando. ¿Será que sí necesito modificar? Porque un select, o sea, se puede con un select para todo. Es un mismo select para todos. Es el mismo procedimiento que va a repetir 4 veces. Entonces, más bien, yo diría casi. Pero ¿cuál es el inconveniente de la clase? Que necesitaría crear un objeto por cada acción. Pero ¿cómo se dice? Cree método. Mejor, va por ahí cerquita. Un constructor. No sería. Pero el constructor sigue estando dentro de la clase. Está más por el ladito del método. Y quiero crear un método, pero que no pertenezca a una clase, ¿cómo se llama eso? ¿Dónde está? Pues en el almacenamiento. Pertenece a la clase.
Voy a entrar por aquí al código. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría si yo por aquí empiezo a decir algo así? ¿Qué Oseas? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Esto. ¿Qué estoy haciendo? Casi, pero es que la palabra no es método. Se parece a un método. Una función. Una función. ¿Sí o no? Ahí estoy creando una función. Yo la voy a llamar listar datos. No necesito parámetros y va a hacer lo siguiente. Entonces, ¿ahora qué va a pasar ahí? Elaboro todo el código para traer la información de la base de datos y simplemente en cada botón, ¿a quién llamo? A ese método, ¿sí o no? Método. A esta función. Y listo, no tengo que reescribir el código varias veces. Copy y pegue. Bueno, sí, pero me hace el código demasiado extenso, más de lo necesario. En cambio, agrupo todo el código en esa función y más adelante simplemente para cada botón llame a la función y listo. ¿Sí o no? Entonces ese será el lugar pertinente para que yo elabore todo este código que tenemos aquí planteado. O sea, este. Entonces voy a crear un objeto ArrayList tipo student. Yo tengo la clase, sí, la clase está acá. Y ya definí toda la encapsulación para cada atributo, ¿no es cierto? Bien, entonces vamos allá. Creemos un objeto tipo ArrayList. Va a tener un tipo particular, te lo hago con el diamante, ¿cierto? El tipo de dato es la clase. Lo voy a llamar lista estudiantes. Instáncielo. Esto al pie de la letra. No tiene parámetros de entrada y ahí vamos. ¿Qué me falta ahí? ¿Por qué hay error? Que agregar la librería, ¿no es cierto? ArrayList. Bueno, ahí tengo otro error. ¿Qué otro error tengo ahí? Comparemos con el código original. Ahí, tómenle una foto mental a la instrucción, memorícenla, interiorícenla. ¿Listo? ¿Qué hay ahí que yo no tengo en el código? ¿Y qué pasa con esa L? Exacto, tiene que ser tal como es. Ahí sí, bien, ahí puedo importar. Listo, problema resuelto. Continuamos. En una variable tipo string voy a preparar mi consulta, llamémosla SQL, y va a ser no es más que el select asterisco from la tabla students. Bien, ahora necesito un lugar donde pueda almacenar toda la información. Ese es el result set. Result set, ¿sí? Se va a llamar rs. Importe esta librería. Bueno, si lo escribe bien, ¿cierto? Ah, la importó solita. Genial. Avanzamos. Recuerden que esto no es necesario elaborarlo al 100%. O sea, el sistema me ayuda a crear el try y el catch, ¿cierto? Entonces yo no voy a empezar por try. ¿Por dónde empezaría? Por el command, ¿cierto? Vamos por el command entonces. Command, entonces va a ser igual a... Sí.